Bienvenidos una vez más a nuestra iglesia Luz y Esperanza, y somos una familia que avanza por la gracia de nuestro amado Dios. En el día a día de nuestras vidas pasamos por muchas cosas. A veces parecería que todo se ha puesto en nuestra contra. Algunos dirían el dicho popular: hoy me levanté con el pie izquierdo, pues dando a entender que por eso las cosas en ese día me están saliendo mal y no pueden encontrar esperanza en sus vidas. Para nosotros los cristianos, a veces nos pueden pasar tantas cosas en un solo momento, como si una tormenta de problemas nos esté cayendo en ese momento, un problema sobre otro. Nos robaron, nos quedamos sin trabajo, nos enfermamos y escuchamos tantas cosas. Y en medio de esta tormenta de problemas, no sabemos qué hacer. El miedo nos empieza a agobiar, la frustración se hace presente y empezamos a buscar culpables para nuestra fatídica situación. Nos empezamos a preguntar: ¿por qué me está pasando esto? ¿Acaso ya no bastaba con lo que estaba pasando? Acabo de servir al Señor y me vienen estos males. ¿Por qué, Señor, me pasan estas cosas? Son algunas de las preguntas que nos podemos hacer en esos momentos. Entonces, ¿qué debemos de hacer en esos momentos? ¿Cómo enfrentar a las tormentas de la vida? Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, el capítulo 4 de los versículos del 35 al 41. El Evangelio de Marcos, el capítulo 4 de los versículos del 35 al 41. Y vamos a ver en esta mañana: el Maestro está en la barca. Ese es el título de nuestro sermón: el Maestro está en la barca. Marcos capítulo 4, de los versículos del 35 al 40. ¿Lo tenemos? Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar. Padre, Señor, gracias porque nos has traído con bien a este lugar, porque tu gracia, Dios, hemos podido alabarte, hemos podido expresar, Señor, con nuestros labios que tú eres el Rey de nuestras vidas, Señor, que nada nos puede separar de tu amor, que podemos levantar nuestras manos delante de ti y declarar que tú eres el Hijo de Dios, que recibas toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor. Y Padre, te pedimos que en esta mañana nos hables por medio de tu palabra, que nos muestres tu verdad, Señor, a través de ella, y que ministres nuestros corazones, Señor, y que nos lleves a un buen refugio en medio de toda la situación que podamos estar pasando. Dirígenos tú, Señor, en medio de todo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y en primer lugar, hermanos, vamos a ver: Cristo está en medio incluso de esta gran tempestad. Los versículos del 35 al 38, el lado A, nos dice que en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y también con él, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Para poder entender este pasaje, Marcos capítulo 4, que estamos ahí leyendo ahorita, el versículo 1 nos va a decir
que Jesús empezó a enseñar junto al mar y que se había reunido alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Había sido un día de arduo trabajo. El Señor había enseñado, y podemos ver en este capítulo 4 algunas de estas enseñanzas, donde dio varias parábolas, como la del sembrador, el crecimiento de la semilla de mostaza, además de haber atendido varias necesidades que tenía la multitud de personas que en ese momento lo estaban siguiendo. ¿Qué podríamos decir? Que fue un día agotador. Así terminó el día. Terminó un día agotador, cansado, y lo que nos dice el texto es que rápidamente despidieron a la multitud sin comer algo antes de partir, sin poder cambiarse después de todo ese día de ardua labor, sin hacer nada antes. Le tomaron como estaba, nos dice el texto, y se subieron a la barca, y junto con él también había otras barcas donde los otros discípulos estaban. Había terminado el día. El Señor les había dicho que iban a pasar al otro lado. Rápidamente los discípulos lo hacen subir tal como está el Señor a la barca, y esta barca, que no era muy grande, también los otros discípulos se subieron en otras barcas y todos empezaron a pasar del lado. Algo que debemos de notar al iniciar este pasaje, el versículo 35, es que Jesús les dice: pasemos al otro lado. Esta palabra que Jesús les había dicho en primera vista parecería ser algo normal, ya que tienen que pasar al otro lado del agua. Pero, ¿qué podemos ver nosotros? Que en realidad es una promesa que el Señor les está diciendo: vamos a pasar al otro lado. Pero esta promesa también que los discípulos iban a olvidar en el transcurso de este viaje. Pero tal vez nos digamos o nos preguntemos: ¿cuál es la promesa que podemos ver que los discípulos van a olvidar, o que tal vez nosotros también olvidamos en el día a día de nuestras vidas? La promesa que el Señor les está diciendo es: yo estaré con ustedes en la barca y pasaremos al otro lado. Es decir, Dios mismo estaría con ellos, el creador del universo, el dueño absoluto de todo, el Rey de reyes, el Señor de señores, estaría con ellos dentro de esa barca. Al tomar conciencia de ellos, los discípulos podrían haber cruzado sin temor alguno, con toda confianza. Pero la realidad es que en medio de cruzar el lago, no ocurrió así. El texto nos dice que ellos iniciaron este viaje sobre el lago de una manera tranquila. No había nada de qué preocuparse. Ellos tenían que cruzar el lago. El lago de Galilea era descrito por los autores antiguos como un lago de aguas frescas y agradables temperaturas debido a la baja elevación del lago. Por ello, el lago tenía suaves temperaturas durante todo el año, lo que permitía el baño y la pesca tranquila. Ese día podría haber sido un día donde todo está calmado, donde ellos pueden pasar de una manera tranquila, pero a la vez también, sin embargo, en este lago, debido a que estaba rodeado por una cadena de montañas, en ocasiones le azotaban unos fuertes vientos que soplaban desde las montañas y lo que producía violentas tormentas. Nada hacía presagiar que iba a haber una tormenta. Ellos estaban tranquilos, estaban en la barca, y de repente nos dice el versículo 37: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, de tal manera que ya se estaba hundiendo en la barca. Lucas 8:23 nos dice que mientras ellos navegaban, él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a hundirse y corrían peligro. Era tal la tempestad que azotaba la barca
que parecería que un huracán estaba azotando el lago de Galilea. Mateo va a decir en relación a este pasaje que era como un terremoto que estaba ocurriendo dentro del lago. Era tan grande esta tempestad que los discípulos estaban en ese momento atemorizados. Los feroces vientos convirtieron rápidamente la superficie del lago en un mar rugiente y embravecido. De lo calmado que estaban ellos, ahora estaban en medio de una gran tempestad. Era tal la tormenta que el agua se metía en la barca hasta el punto que ya parecía que se estaba hundiendo la barca. Los discípulos trataban de sacar rápidamente todo el agua que se metía para evitar que la barca se hunda. Mientras más se esforzaban, el cansancio se hacía aún más presente. El miedo empezó a aparecer, las dudas, el desánimo, todo se iba juntando. A pesar de que algunos de los discípulos eran hombres de pesca, conocedores de este tipo de ambientes, en este momento se habían olvidado de todo, ya que era tan fuerte la tormenta que se sentían morir, que ya no había esperanza para ellos. Por más que se esforzaban, por más que luchaban, era tal la tormenta que sentían que ya no había esperanza para sus vidas. Estos discípulos habían olvidado las palabras de su maestro. Ellos habían olvidado todo lo que habían visto y escuchado no hace muchas horas que había pasado. Las palabras del Señor nos muestran que la tempestad es como un momento en nuestras vidas en la cual nosotros podemos enfrentar diversas dificultades. El Señor lo graficó en Mateo capítulo 7, el versículo 27, cuando Él mismo dijo: ¿a qué haré semejante a aquel que escucha mis palabras? O pues os digo que aquel que pone en práctica será como un hombre que construye su casa en la roca, y aquel que no lo pone en práctica será como un hombre que construye en medio de la arena. A ambos le ocurren las mismas situaciones. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y grande fue su destrucción de aquella casa que fue edificada en la arena, el cual el hombre no tomó en práctica la palabra de nuestro amado Dios. Todos nosotros, hermanos, hemos experimentado ese día o esos días donde de repente aparecen un sinfín de problemas o pecados y sentimos que es como una gran tempestad desatada en nuestras vidas y no sabemos qué hacer. Los problemas empiezan a venir uno tras otro. Nos sentimos mojados por la lluvia, golpeados por el viento, llenos de temor y confusión y con bastante ansiedad. No sabemos qué hacer. Y surgen preguntas dentro de nosotros. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? ¿Cómo debo actuar frente a esto? ¿Por qué estoy solo? ¿Será acaso que Dios me ha dejado? ¿Podré salir de esto? ¿Por qué Dios ha permitido que me estén pasando todas estas cosas? Y parecería que en esos momentos de dolor, de circunstancias difíciles, cuando parecería que Dios no escucha nuestras oraciones, como diría el salmista en el Salmo 13, en el 1-2, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Los discípulos están desesperados, están con miedo, están cansados. Y en medio de esta gran tormenta, donde parece que fuera terrible y que esto va a llevar a un gran desastre y a una gran pérdida, hay una gran noticia que ellos parece que han olvidado. Y esta gran noticia es que Jesucristo está en la barca. Algunos tal vez digan: es cierto que está en la barca, pero leemos que está durmiendo, que debe estar cansado, que es posible que no le importara lo que están pasando sus discípulos. Pero la realidad es que no es así. Si bien el Señor está durmiendo en la popa de esa barca, podemos afirmar que Jesucristo tiene el control absoluto de toda esa situación.
Porque si no, miremos el texto. Dice que las olas eran tantas hasta el punto que esa barca estaba a punto de hundirse. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿por qué no se hunde la barca? Si las olas y la tormenta es una gran tormenta, como si fuera un terremoto en una pequeña barca que las olas están metiéndose cada vez más, ¿por qué no se hunde? Tal vez por ahí algunos digan, lo que pasa es que no se hunde porque los discípulos están sacando el agua rápidamente para que no se hunda. Pero la verdad es que no es esto. Esa barca no se hunde porque el Maestro, porque Jesucristo está en la barca. Porque aún a pesar de esa situación, Él duerme tranquilo porque Él está confiado en que esa barca no se va a hundir, porque Él está allí. En muchas ocasiones, hermanos, donde nosotros hemos sido golpeados por las adversidades, cuando a pesar de que nos hemos esforzado, luchado, orado, no nos hemos hundido o no hemos perecido, y esto es porque Jesucristo está en nuestra barca. Porque a pesar de que podamos decir que no tenemos respuesta a nuestras oraciones, aunque parecería que el Señor se ha olvidado de nosotros, que está durmiendo, déjame decirte que es Dios quien nos ha sostenido, es Dios quien nos ha preservado, porque si Dios no estaría en nuestras vidas, hace muchísimo tiempo atrás, hermanos, ya hubiéramos perecido, ya nos hubiéramos alejado. Pero por la inmensa gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, es que podemos estar aquí hoy en este día. Jesucristo está en nuestra barca, está con nosotros. Debemos creerle a su palabra, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo, que no nos dejará ni no nos desamparará. Todas las tempestades llegan sin avisar y son terribles. Y cuando llegan, nosotros como cristianos podemos responder de diversas maneras a estas tormentas de la vida. Pero, ¿a quién debemos acudir y en quién debemos confiar? Y es lo que vamos a ver en segundo lugar. Confía en Jesucristo en medio de la tormenta. De los versículos del 38 al 40 de Marcos 4, nos va a hablar de cómo nosotros debemos de confiar en medio de la tormenta. Los discípulos están en medio de esta tormenta. El barco parece que se hunde. Las fuerzas no dan más. Están cansados. Y parece que en ese momento se acuerdan de que hay alguien atrás que está durmiendo. Y dice el versículo 38, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Algo curioso es que ellos están en medio de esta tormenta donde la barca se está hundiendo. Los discípulos deben estar haciendo bulla por el temor a hundirse. Pero noten, ni la bulla, ni el agua que le debe de estar salpicando al Señor por las olas que está golpeando esa barca, lo han despertado. Porque Él está durmiendo tranquilo, porque Él está confiado. Y los discípulos, al ver a Jesús dormido, en la desesperación que ellos tienen, que están a punto de perecer, de pensar que el Señor no tiene cuidado de ellos, le dicen al Señor: Maestro, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? En el texto griego es aún más fuerte porque dice: ¿no te importa que vamos a ser destruidos? Cuando enfrentamos un problema, en lugar de buscar sus causas reales, muchas veces le echamos la culpa a Dios. Para los discípulos, el problema no era el clima, el problema no era la topografía, el problema no era el sobrepeso de la barca, no, el problema es Dios. Para los discípulos en ese momento el problema es que no le importan a Jesús. Y por eso le gritan y le dicen: ¿no te importa que vamos a ser destruidos? Matthew Henry, en su comentario de este pasaje, dice que encararan a Cristo se expresa aquí muy enérgicamente: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Confieso que esto parece un poco duro, más bien reprendiéndole por dormir que rogándole que despertara. No conozco ninguna excusa para ello.
pero la gran familiaridad con que Él se complació en aceptarlos y la libertad que les permitió, además del peligro real en que se hallaban y que los tenía aterrados, los dejó sin saber qué decir. Ellos pensaron mal de Cristo al sospechar que no le importaba su pueblo en angustia. El asunto no es así. Él no quiere que alguno de ellos perezca, mucho menos unos de los que le pertenecen. Ante el clamor de los discípulos, en medio de la gran tormenta, el Señor Jesús mostrará que sí tiene preocupación por su pueblo y que su actuar no es como espera el hombre que Dios actúe, sino que es algo sobrenatural, como Él mismo lo demostró. El versículo 39 nos dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Desesperados, despiertan a Jesucristo y Él reprende a las olas y al viento y les dice: calla, enmudece. Y luego vino una calma impresionante. Ante la palabra de nuestro Señor Jesús, la tormenta se calmó y hubo una gran bonanza, hubo una gran calma. Es esa misma palabra que nos relata el libro de Génesis cuando Dios dijo: y fue hecho. Todas las palabras todas las cosas fueron creadas por el poder de su palabra. Dios dice y se hace, porque en Él hay poder. Porque por medio de su palabra muchos enfermos fueron sanados. Porque a la vez también esta palabra que dice: calla y enmudece. El Señor ya había reprendido anteriormente a un espíritu inmundo y le había dicho: calla y enmudece y vete. El Señor tiene poder sobre el mundo espiritual. El Señor tiene poder sobre todas las cosas naturales. Dios es Dios y Jesucristo es Dios. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Él es en quien nosotros hemos puesto nuestra confianza. Él es nuestro amado Padre Celestial que tiene cuidado de nosotros. Lo asombroso de todo esto, hermanos, y que los discípulos ante el miedo no se daban cuenta, es que Dios mismo estaba en la barca con ellos y ellos no lo veían. Y fue cuando ya no pudieron más que volvieron sus ojos a Jesucristo. Pero volvieron sus ojos no en señal de búsqueda, sino más bien de reclamo. Pero Dios, que es misericordioso, aún a pesar de los reclamos que le estaban haciendo, el Señor escuchó las súplicas de ellos. Porque notemos nuevamente, no fue la bulla, no fue el agua que en ese momento debe de haberlo mojado, sino que fue la súplica de sus discípulos lo que despertaron al Señor. El hecho de que los discípulos, hermanos, estuvieran en ese momento durante la tormenta no fue casualidad, no fue azar del destino, no fue la mala suerte, como dirían algunos por ahí. No fue nada de eso. Pero tal vez me digas: ¿cómo que no fue casualidad? Ese día estaba tranquilo. Ese día parecería que no iba a haber tormentas. Y de la nada apareció una tormenta. Pero notemos qué dice el versículo 35. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Quién quería que los discípulos estuvieran en esa barca y pudieran cruzar ese lago? ¿Quién sabía que ese día iba a haber una tormenta? Pues el único que lo sabía era Dios. Dios quería que ellos estuvieran en ese lugar. Cualquiera diría que era el peor lugar. Pero la realidad es que a pesar de las circunstancias que estaban atravesando los discípulos, ellos estaban en el mejor lugar, porque Dios mismo estaba con ellos. Jesucristo estaba con ellos, porque Jesucristo les iba a enseñar quién es Él. De que Él tiene poder sobre la tempestad, de que tiene el poder sobre todo lo que está ahí manifestado, porque Él es Dios. Y al igual que los discípulos, hermanos,
Jesucristo también está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros en todo momento de nuestras vidas. Sea cualquiera de nuestra situación, Dios mismo está con nosotros. En ese mismo instante, en los momentos de prueba, Dios está con nosotros. Si no, es que nosotros no nos damos cuenta de que Él está allí. Es por eso que muchas veces luchamos con nuestras fuerzas, nos cansamos, y cuando ya nos hemos agotado, volvemos a mirar a Cristo y le suplicamos que nos ayude. A veces le reclamamos las cosas que nos están pasando, pero a pesar de todo esto, en su misericordia nos anima a creer que Él tiene el poder para poder calmar toda la tempestad. Este escena, hermanos, nos debe hacer recordar que cuando inicie una tempestad en nuestras vidas, ¿qué es lo que hacemos primero? ¿Acaso vamos y nos encerramos en nuestra habitación, doblamos nuestras rodillas y clamamos a Dios por su ayuda? Le suplicamos al Señor: Señor, mira lo que está pasando, dame sabiduría para poder entender esto que está ocurriendo. Pero Señor, ayúdame a creer que tú estás conmigo en medio de toda esta situación. ¿O será que empezamos a luchar con nuestras fuerzas y cuando ya no podemos más, recién recurrimos a Él? ¿Qué hacemos ante las tempestades de la vida? ¿Qué hacemos cuando el pecado nos domina? ¿Qué hacemos cuando nos enojamos por la situación que estamos enfrentando? ¿Acaso será que Jesucristo no se preocupa de lo que pasamos? ¿Acaso Él no sabe lo que estamos atravesando? ¿Acaso Él no tiene el control de toda la situación a pesar de que ante nuestros ojos parecería que no? Pues la respuesta en medio de todo es que Él lo sabe todo, que Él tiene el control absoluto de todo, que nada se le escapa de sus manos, que a pesar de nuestras flaquezas, caídas, dificultades, Él sigue teniendo el control, que Dios sigue siendo fiel y su gracia se sigue manifestando de una manera sobrenatural. Dios sigue siendo bueno en medio de la tempestad. A pesar de que muchas veces pensemos que no es así, Jesucristo está en nuestra barca. Y porque Él está en nuestra barca, es que no, las tempestades no nos van a hundir. La tempestad no nos va a hacer caer. La tempestad no nos va a hacer alejar, porque Jesucristo está en nuestra barca. Y así como el Señor permitió que los discípulos ese día, exclusivamente ese día, estuvieron en esa barca y viniera la tormenta, el Señor también permite que en nuestras vidas puedan ocurrir tantas cosas que tú dirías: wow, ¿por qué me ocurren todas estas cosas? Pero también es para poder creer quién está con nosotros, quién tiene el poder de toda esta creación. Porque miren lo que el Señor les dice después de haber calmado la tempestad. En el versículo 40 de Marcos 4 les dice a los discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué están así con miedo? ¿Cómo no tienen fe? O como diría Lucas 8:25, ¿dónde está la fe de ustedes? Si nos fijamos con atención, veremos que los discípulos fueron reprendidos por el Señor por la poca fe que tuvieron. ¿Por qué? Si vemos acá, el Señor les dice: ¿por qué están con miedo? ¿Acaso no es lícito tener miedo? No fue por eso, sino que fue porque los discípulos ya habían visto todo lo que el Señor había hecho anteriormente. Cómo había echado fuera un demonio, cómo había dado esta palabra que tiene autoridad. Pero aún a pesar de todo lo que habían visto de Jesús, persistían en ser incrédulos ante el poder de Jesús. Y hermanos, ¿cuánto nos parecemos a estos discípulos? Hemos visto durante toda nuestra vida de cristiano cómo Dios ha respondido a nuestras oraciones, cómo Él nos ha guiado, cómo Él nos ha cuidado, cómo Él ha provisto. Pero de repente caemos en temores y empezamos a decir: Dios no responde a mis oraciones, Dios no me ha guiado, Él se olvidó de mí, Él ya no me provee. Y empezamos a tener
miedo. Este miedo que Jesús reprende, hermanos, es un miedo que está basado en la incredulidad. Jesús, con su reprensión, está revelando que el corazón del hombre es pecaminoso y que no cree a las palabras que Dios ha establecido en su palabra. Es como cualquiera de nuestras vidas en el día a día. Hoy día tienes un día de victoria, has levantado tus manos, le has dado gloria a Dios, vas feliz, llegas a tu casa y lo primero que escuchas es este problema de aquí. Por ahí suena el teléfono y tienes otro problema más. Pasa un cuanto tiempo, miras las noticias y tienes otro problema más. Y de la nada, de lo que estuviste dando gloria a Dios, de que estuviste alabando, de que estuviste sirviendo, empiezas a tener miedo y empiezas a renegar y a frustrarte y te olvidaste de todo lo que hace minutos o horas había pasado. Porque tendemos a olvidarnos, tendemos a pecar en el pecado de la incredulidad. Cuando estamos en medio de las tempestades de la vida, es cuando muchas veces salen esos aspectos pecaminosos de miedo y desconfianza que el pecado produce en nosotros. Hermano, ¿cuántas veces el Espíritu Santo habrá retumbado en nuestro interior diciéndonos, hombre de poca fe, ¿por qué tienes miedo? ¿Acaso no sabes que yo tengo el control de todo? ¿Acaso ya no te acuerdas de todas las bendiciones que te he dado? ¿Acaso ya no te acuerdas del milagro que he realizado en tu vida? ¿Acaso ya no te acuerdas de cómo yo te rescaté, de cuando andabas en el pecado y ahora estás andando conmigo? ¿Acaso alguna vez he sido infiel contigo? ¿Acaso no te acuerdas que te he dicho que nunca te dejaré y que nunca te abandonaré? ¿Cuántas veces, hermanos, no le creemos a Dios si solo una palabra suya basta para poder cambiar nuestra realidad? ¿Por qué no le creyeron los discípulos? Porque ellos tenían miedo. Porque olvidaron que Jesús estaba en la barca. Porque olvidaron que Dios está en control del mundo y de la historia. Porque olvidaron que Dios tiene poder aún sobre las repentinas tormentas que puedan azotar nuestras vidas. Porque ellos olvidaron que Dios está presto a protegernos, responder a nuestros reclamos aunque sean injustos. Así como ellos olvidaron, muchas veces en medio de la tormenta olvidamos quién es nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Y tendríamos que preguntarnos, hermanos, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Alguna vez Dios ha respondido a tus oraciones? Y lo más probable es que me digas, sí, ha respondido a mis oraciones. ¿Alguna vez Dios te ha dejado? Lo más probable es que digas que Dios nunca me ha dejado. ¿Alguna vez no te ha ayudado? Lo más probable es que digas, Él siempre me ha ayudado. Y entonces, ¿por qué a pesar de que le hemos fallado en muchas ocasiones, nos habrá rechazado? Lo más probable es que vamos a decir, hermanos, es que no nos ha rechazado por más que hemos sido infieles. Si Dios hace todo esto y mucho más, entonces, hermanos, ¿por qué no le creemos? ¿Por qué pensamos que estamos solos? Porque en medio de la tormenta no nos aferramos a su palabra, sabiendo que Él puede cambiar mi situación con tan solo decirlo. Charles Spurgeon, considerado el príncipe de los predicadores, dijo acerca de este pasaje: pudiera haber ambos, dice él, un Cristo que duerme y una iglesia que duerme, pero ni Cristo ni su iglesia pueden perecer. Si nuestro Señor está dormido, Él duerme cerca del timón. Él solamente debe extender su mano y manejar de alguna vez la nave. Él está dormido, pero Él solamente duerme hasta que clamamos más fuerte hacia Él. Cuando nos metemos en tal problema, el cual no podemos salir nosotros mismos, y sentimos nuestra total dependencia en Él, entonces Él revelará su poder. En otras palabras,
cuando dejes de confiar en tus fuerzas, cuando lo busques con todo tu corazón, cuando lo busques y pongas tu esperanza y le creas a Él, verás cómo la gloria de Dios se va manifestando en medio de nuestra situación. Aún en medio de todo, hermanos, Dios tiene el control. Nada se le escapa de sus manos. Y podemos estar seguros y confiados en que Él cuidará de nosotros. Y ahora, hermanos, después que Jesús los reprende a los vientos y los mares y todo vuelve a la calma, los discípulos quedaron totalmente asombrados, asustados, y por primera vez empezaron a preguntarse: ¿quién es este hombre? El versículo 41 de Marcos 4 nos dice: entonces temieron con gran temor y se empezaron a decir el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos nunca se habían preguntado eso, nunca se les había pasado por su cabeza. La pregunta que hacen los discípulos es muy interesante, porque esta es la pregunta fundamental que una persona debe hacerse para creer o rechazar el Evangelio. Como el mismo Señor Jesús dijo en otra ocasión, preguntándole a los discípulos: ¿quién dicen que soy yo? Ellos respondieron: algunos dicen que tú eres Elías, que tú eres Moisés, que tú eres alguno de los profetas que ha vuelto. Y entonces Pedro, levantándose en medio de ellos, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh Pedro, nadie te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Dios le reveló a Pedro que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, y de que Cristo era el Dios encarnado que había venido para salvar a la humanidad, quien tiene toda la autoridad y todo poder sobre la creación, pues Él la creó con el poder de su palabra. Dios llevó a tal punto a los discípulos con el fin de que ellos empezaran a preguntarse y se dijeran: ¿quién es este hombre? En otra ocasión, los discípulos terminarían diciendo: ahora creemos que tú eres el Hijo de Dios, ahora creemos que tú eres el Cristo, ahora creemos que tú eres el Mesías. En los problemas que día a día pasamos, hermanos, la vida es como esta tormenta que vino sobre los discípulos. No sabemos cuándo va a venir, no sabemos cuándo nos va a acechar. La realidad es que puede ocurrir en cualquier momento. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros? ¿Seremos como los discípulos que estaban muertos de miedo, cansados, frustrados, atemorizados, estaban renegando? ¿O realmente empezaremos a confiar en el Señor sabiendo de que Jesús está en nuestra barca? Porque a pesar de que podamos pensar de que Él no responde a nuestras oraciones, Jesús está en nuestra barca. Si pasamos por problemas, Jesús está en nuestra barca. Si seguimos por otros lados, Jesús está en nuestra barca. Y es Jesús quien está en nuestra barca, que en un abrir y cerrar de ojos, con una palabra suya nada más, dirá: calla y enmudece la tormenta, todo se calmará, y entonces podremos llegar a un puerto seguro. Lo interesante de este pasaje, hermanos, para ir terminando, es que la bendición de la calma de la tormenta no solamente fue para una barca, porque cuando leímos al inicio, habían otras barcas, preocupadas, desesperadas, turbadas. Pero cuando el Señor calmó la tormenta, calmó para todas, y todas las barcas pudieron llegar a ese lugar. Vamos a ponerlo. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, en esta mañana estamos delante de ti. Señor, tú mejor que nadie nos conoces en lo más profundo de nuestro corazón. Nada se escapa de tus manos. Señor, y al meditar en esta mañana en tu palabra,
donde nos habla, Señor, acerca de este episodio, Señor, cuando tú les dijiste a tus discípulos que tenían que pasar al otro lado del lago. Lo hicieron rápidamente, entraron a la barca, estaban tan tranquilos, Señor. Ellos no pensaron que iba a ocurrir algo, estaban tranquilos. Pero de la nada, Señor, llegó esta tormenta, esta gran tormenta, que parecía que su barca empezaba a hundirse, que parecía que su barca y que ellos también iban a perecer ante esta gran tormenta. Se esforzaron en poder sacar el agua, trabajaron arduamente, se llenaron de temor, se cansaron, Señor, se frustraron. Y en ese momento, cuando vuelven a mirarte, Señor, en vez de suplicarte, de rogarte, empiezan a reclamarte por qué no tienes cuidado de ellos. Señor, ¿cuántas veces somos nosotros así? ¿Cuántas veces los problemas vienen y vienen y vienen, Señor? Y nos golpean tan fuerte y nosotros en nuestra fuerza buscamos, Señor, nuestra ayuda, buscamos nuestro escape, buscamos, Señor, tratar de sacar el agua para que no se hunda nuestra barca y no sabemos qué hacer. Y en ese momento volteamos y empezamos a reclamarte de por qué no escuchas nuestras oraciones, de por qué estás permitiendo que pasemos esas cosas, de por qué si te somos fieles y te servimos, por qué ocurren todas esas cosas. Pero olvidamos, Señor, que tú estás en la barca, que no nos hemos apartado, que no hemos sido destruidos, Señor, porque tú estás en nuestra barca, porque esa barca se sigue sosteniendo, porque tú estás ahí, Señor, porque tú sigues estando con nosotros, ayudándonos. Y aún a pesar de nuestras infidelidades y nuestros cuestionamientos, Señor, tú cuántas veces has respondido de una manera misericordiosa, Señor, calmando la tormenta, diciéndole calla y enmudece, y trayendo esa paz, Señor, y esa calma. Ayúdanos a creerte, Señor. Ayúdanos a creerte que tú eres el dueño y el Señor, que tiene toda la autoridad sobre el mundo espiritual y tiene toda la autoridad sobre este mundo natural, de que tú eres Dios y que fuera de ti no hay otro Dios. Ayúdanos, Señor, a poder ver, Señor, cómo tú eres realmente, que tú eres Dios. Y cuando escuchemos, Señor, tus tiernas palabras, cuando nos digas por qué tenemos miedos, hombres de poca fe, ayúdanos, Señor, en medio de eso poder creerte, a poder estar aferrado a tus manos y poder seguir caminando, Señor, en medio de todo. Señor, gracias por las tormentas, porque nos ayudan, Señor, a darnos cuenta de que tú tienes el poder, de que tú eres Dios en medio de todo. Señor, esas tormentas nos ayudan para poder darnos cuenta que el único que puede darnos paz en medio de todo ello eres tú, que el único que puede proveernos de gozo en medio de todo eres tú, que el único que puede traer calma en medio de todo, Señor, eres tú. Y cuando tú traes esa calma y esa paz a nuestras vidas, también puede ser de bendición para muchas otras vidas, Señor. Ayúdanos a ser de bendición para otras vidas, a poder compartir quién eres tú para nosotros, y que por más que el mundo, Señor, pueda desesperarse, nosotros seguimos confiados, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre. Ayúdanos a recordar, Señor, por medio de tu Espíritu Santo esta palabra, y en medio de la tormenta, ayúdanos a recordar que el Maestro está en nuestra barca. En Cristo Jesús. Amén.